Nicolás Pascual, otra vez por aquí. Bienvenido. Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estamos? Mm, Bueno, confusos, estamos confusos, ¿Verdad? Hace, creo que fue en junio, hubo unos bombardeos de Estados Unidos sobre Irán y hubo un alto el fuego. Recuerdo, y está grabado, está en este canal, que dijiste que no te convencía ese alto el fuego, que no acababas de fiarte. Entonces hoy vamos a hablar sobre Irán, porque bueno, el sábado nos despertamos con bombardeos de esa alianza, ¿no? Esa alianza formada por un país genocida y su padrino, aunque parece que ahora es el país genocida el que maneja al padrino. Hablaremos de esto porque yo no sé hasta qué punto a Estados Unidos le interesa a Trump personalmente, porque a Trump Estados Unidos le da igual. Entonces, bueno, nos despertamos con bombardeos, por cierto, en escuelas y hospitales, por si había dudas sobre si les importa el pueblo iraní. Un pueblo iraní que ha pasado de estar reprimido por su terrible dictadura a estar reprimido y bombardeado por potencias extranjeras. Bueno, tú dijiste que no te fiabas del alto el fuego, como he dicho, y desde aquel entonces ha habido muchas movilizaciones sociales en Irán y mucha infraestructura bélica de Estados Unidos, digamos, trasladada a zonas estratégicas. Y todo esto en este periodo entre el alto el fuego y estos bombardeos. ¿Cómo describirías estos meses? Bueno, han sido unos meses convulsos. Recuerdo, además, estaba aquí en este escenario cuando hablamos, ¿no? Como bien dices, sobre lo que ocurrió en junio, entre mediados finales de junio, ¿no? Con los bombardeos estadounidenses. Era sobre todo no una cuestión más de acabar con el líder, con el ayatolá, como sí que se ha querido hacer ahora y se consiguió en la operación, sino que era una cuestión de desmantelar el programa nuclear de Irán, ¿no? Recuerdo que hablamos de esas bombas que cayeron en los búnkeres, vimos todas las imágenes. Cómo quedó supuestamente, a palabras de Trump, desmantelado estos lugares de enriquecimiento de uranio, estos lugares de creación de armas nucleares, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, han pasado una serie de meses con una serie de acontecimientos notables tanto en Irán como en Estados Unidos. Ojo, yo creo que está bien ver este tema desde las dos perspectivas, ¿no? Y donde creo que hay que hacer un poco de mellas precisamente en eso, es decir, esto no responde únicamente a la situación de Irán, que por supuesto era mala, pero que no era la única, o no era la única vía, ¿no? Lo único por lo que se ha intervenido de esta forma tan violenta y tan directa, sino que también ha habido una situación interna en Estados Unidos que semana tras semana vamos comentando, vamos analizando cómo va evolucionando la situación, que explica, yo creo que muy bien, el porqué de este tipo de acontecimientos y de esta intervención tan directa y tan violenta. Hace escasas semanas, 3, 4 semanas, cuando volvíamos de Navidad y salía el tema de Venezuela, salía también en lo internacional las protestas iraníes, ¿no? Protestas iraníes que venían desde los sectores populares de la población, desde los estratos sociales comunes, es decir, la gente de a pie que se alzaba, ¿no? Contra un régimen que reprime, un régimen que mata, un régimen que no deja a las mujeres ser como son, a la disidencia política buscar una salida, etc., etc., etc. Esto no es nada nuevo, no lo está descubriendo el señor Donald Trump, tampoco los comunicados que incluso en política nacional salen a la luz y unas protestas que buscaban modernizar el régimen, permitir la pluralidad política, permitir la competición, caminar hacia un escenario más moderno, pero también más soberano, importante, es decir, hacerse con la propiedad de los recursos estratégicos, entre ellos el petróleo, el gas natural, el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial y el 20% de los barcos que transportan gas también hacia nuestra Europa, ¿no? Entonces nos hemos visto como un escenario dual complicado, tanto internamente en Estados Unidos, post Venezuela, pero que ya venía de esta situación de la administración Trump, como un escenario complicado dentro de Irán que lejos de únicamente acabar con el ayatolá, proponían un cambio en la lógica en la que se concebía la política en Irán. Es decir, un cambio que hablase
su propia lengua, que hablase el nombre propio y que no estuviese tampoco controlado, tutelado por una potencia como los Estados Unidos. Después de ese conato de guerra se dieron las movilizaciones sociales. Sabemos, porque está documentado a estas alturas, que Estados Unidos, la CIA, ha ingerido, sobre todo en la época de la Guerra Fría, pero también después, en países para provocar movilizaciones sociales y tal. Aquí en Irán motivos no les faltan, sobre todo esta vez fueron por motivos económicos, pero también tienen razones, pues como has dicho, las mujeres especialmente, pero el pueblo por la represión que sufre y tal. No sé, no consta, ¿no? Que haya habido, digamos que quizás fue casualidad que fue después de esos bombardeos, pero no consta que haya habido injerencia, ¿no? Al menos de momento no consta, ¿no? Bueno, no consta, pero como tampoco constan otras cosas, ¿no? Y bueno, la CIA es como es la capacidad de inteligencia de los Estados Unidos. No hace falta subrayarla, todos sabemos y todos nos podemos imaginar, ¿no? Hasta dónde puede llegar. Entonces, bueno, no sabemos, y yo creo que eso es una cuestión especulativa, ¿no? Tampoco sabemos hasta qué punto hay o no hay injerencia, inteligencia estadounidense en esas protestas en específico. Lo que pasa que si lo vemos desde una perspectiva comparada, viendo lo que ha pasado en Egipto, en Argelia, en Túnez, en cualquier otro sitio en las revueltas árabes de 2011, es decir, mm, es que todo suena, todo rima. Es que Entonces, ahora Trump, desde su mansión de Mar-a-Lago, que es muy fácil hacerlo, llama como a la movilización del pueblo. No, bueno, ahora es vuestro momento y tal. Lo que pasa que, claro, lo que están recibiendo es bombardeos, no un apoyo logístico, práctico, tal. Entonces, por eso digo si podía dibujarse esa opción. En fin. bueno, pues no lo sabemos. Yo creo que también lo que caracteriza este escenario es la incertidumbre. Mm. Los datos que tenemos son la ferviente actualidad, son las alianzas de los países, es la historia, que no se repite pero rima, y es como el conglomerado, ¿no? De esas informaciones. Pero Dices, es que no hay, o sea, yo creo que es una situación muy incierta. sí. Muy incierta porque también es un dato extraordinario, porque no ha habido tampoco una intervención terrestre. Que eso también es algo a subrayar, ¿no? No, Sí, claro. los analistas, ¿no? Apuntan a que ese tipo de intervenciones sin ocupación terrestre son difíciles de llevar a cabo. Trump habla de 4 semanas, pero 4 semanas únicamente bombardeando sin, no sé si realmente se quiere hacer un cambio, ¿no? Hará falta unas tropas que entren. ¿Quién las va a Claro. poner? ¿Qué soldados van a ser? ¿Va a ser Israel? ¿Va a ser Estados Unidos? ¿Va a ser alguno de los países del Golfo? No tengo ni idea. Quería ir a esto precisamente porque yo no sé si tú tienes la sensación de que Trump creía que esto iba a ser un proceso como el venezolano, ¿no? Me acuerdo cuando secuestró a Maduro, dijo, bueno, ahora el mundo sabe de lo que para lo que estamos preparados, de lo que somos capaces, ¿no? Yo no sé si él pensaba que Irán iba a reaccionar igual, ¿no? Como, bueno, pues ponemos al vicepresidente, pero bueno, vamos a calmarnos y ¿qué quieres, no? ¿Qué quieres? No sé si, porque claro, son posiciones, la de los dos países, digo, Irán y Venezuela, totalmente distintas, ¿no? En cuanto a fuerza, logística, bueno, no sé. Claro, yo creo que es donde hay que subrayar. Primero creo que tenemos que partir de una cosa, más allá de las diferencias entre ambos países, y es que de los estados autoritarios no tenemos información. Es decir, no tenemos los canales de información creíbles, verificables, suficientemente fuertes como para saber cuál es el apoyo real del régimen, cuál es la legitimidad de la que goza el líder, por muy autoritario que sea, ¿no? Porque no hay estadísticas oficiales, porque no hay encuestas, porque no hay elecciones, porque no lo sabemos, no lo podemos saber. Entonces, partiendo de esta incertidumbre que ocurre en Venezuela, lo que también puede ocurrir en este caso de Irán, en la cual hay un desconcierto desinformativo, no sabemos cuál es el apoyo real porque no hay institutos oficiales de estadística, no hay, ¿no? Datos fiables. La situación es distinta.
Irán es el principal proveedor de drones a Rusia. Irán es una potencia sustantiva. El territorio de Irán, no veía antes la comparación, pero juntaba el de España, el de Portugal, el de Francia. O sea, es un sitio geográficamente muy grande. 92 millones de habitantes, creo que escuché ayer que tiene. Total. Entonces, bueno, yo creo que esto hace ver la situación con un poco más de perspectiva, de cautela, es decir, a ver cómo se está reaccionando, ¿no? También la estrategia iraní parece ser un tanto desconcertante. Ha habido ataques en Kuwait, en Bahrein, en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudí, en la cual se ha bombardeado la embajada de Estados Unidos, en Israel, en Jordania, 7 países hasta, Chipre. hasta el momento, ¿no? Eh, ¿A qué responde esta estrategia? Pues bueno, tampoco lo sabemos, también es incierto, ¿no? Pero quizá una de las soluciones, o sea, de los puntos que he escuchado, ¿no? Podría ser que lo que se busca hacer es intentar desestabilizar la zona, tocar intereses muy dispersos en países distintos, pero todos, en cierto modo, alineados, ¿no? Con Estados Unidos. Irán está estratégicamente rodeada por una alianza y un apoyo más o menos tácito a los Estados Unidos. Entonces, quizá esto puede ser una estrategia de decir, hombre, mi país está recibiendo bombardeos, yo soy aliado de Estados Unidos, por lo tanto tengo un pequeño poder de decisión sobre la política exterior que este país hace, sobre todo que me afecta a mí directamente. Quizá si yo me estoy viendo a mí mismo atacado, puedo exigir a este país que o no recrudezca sus intervenciones o las haga en otro tono o cambie un poco la dinámica para que a mí no me empiece a afectar. Es decir, el beneficio de apoyar a Estados Unidos igual va en detrimento del coste que yo recibo por que me estén atacando, como está ocurriendo en estos países, ¿no? También hay pienso a nivel internacional, de repente se habla mucho de estos extranjeros que están, extranjeros españoles que están de turismo en Dubái o que están en Oman. Pues también muy en detrimento de la visión internacional que tenemos de ese país, de su seguridad, ¿no? Quizá nos pensamos 2 veces si tenemos un viaje próximamente a la zona, si teníamos pensado visitar eso. No creo que beneficie ni mucho menos a estos países, de los cuales además están empezando a recibir una afluencia de turistas notables, ¿no? Entonces, bueno, quizá puede ir por ahí esta línea iraní, perdón, de voy a dispersar, diversificar mis ataques, a ver si logro tocar alguna fibra sensible que ayude a que Estados Unidos e Israel no intervengan tan directamente sobre mí. Claro, también, bueno, que no sé si tendrá misiles que alcancen a Estados Unidos, entonces entiendo o interpreto, más que entiendo, que lo que hace es atacar bases en cierto modo son territorio de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Estados Unidos tiene muchísimas bases por la zona. Lo de los misiles iraníes, particularmente los desconozco, pero sí que había visto antes un gráfico que tenía un ratio hasta de 3.000 kilómetros, misiles que tenían no sé si luego tendrá alguno de estos continentales y demás, pero lo que había visto es que bueno, hasta 3.000 kilómetros de Irán podían lanzar misiles. No es un ejército al uso, es una señora potencia, es un señor ejército. Es decir, se ha metido en camisas de 11 varas, creo, y parece ser así. Cierto es también que aquí los países, lo decimos mucho, no actúan de forma arbitraria, y mucho menos en Estados Unidos de América. Es decir, sí habrá Pero hay un análisis cuantitativo, ¿no? De las capacidades y potencias de diferentes escenarios, se habrá decidido por algo. Pero eso ¿crees no. que no ha medido? ¿Crees que no ha medido? ¿Que se ha dejado llevar por Netanyahu, que es a quien le interesa al final neutralizar aliados en su zona? Vaya. Yo personalmente no lo creo. No lo creo porque no creo que intervenciones así se hagan de formas desmedidas. Y mucho menos no creo que los Estados Unidos eh, vayan al rebufo de Israel. Creo que es un poco al revés, ¿no? No lo sé. También es especulativo, pero cada vez me cuesta más creer en general que las cosas se hagan por arbitrariedad o por dejarse llevado. Yo creo que ahí hay un análisis estratégico, discursivo, muy importante, que
hace precisamente que, viéndolo en términos marginales, los beneficios de hacer algo se superen con creces a unos costes que ya elevamos a 800 muertos iraníes, a 3 soldados estadounidenses muertos en la Abraham Lincoln, a otros 10 heridos, a muertos, heridos y damnificados en todos estos 7 países que han sido atacados por Irán, es decir, costes humanos y materiales elevados. Y algo curioso que desde el gobierno de Estados Unidos se está diciendo que va a haber más bajas. Digo curioso porque al final Trump llegó al poder, una parte de su electorado, con el discurso de no paramos de meternos en guerras, hay que centrarnos en nosotros mismos y tal, ¿no? Y entonces de repente nos vemos con esto. Hablabas del análisis discursivo que han tenido que hacer y tal. Vamos al discurso porque aquí no ha sido por seguir comparando con lo de Venezuela, más por reciente y por los actores. Aquí no ha sido ese discurso que sorprendió por sincero de decir, bueno, es que vamos a explotar su petróleo y tal. No, aquí hemos vuelto a ese discurso de la guerra de Irak. En este caso, pese a que en junio había presumido Estados Unidos de que habían neutralizado ya el tema de las armas nucleares de Irán, ha vuelto al discurso de es que en una semana iban a tener armas nucleares. Y por otro lado, no parece que haya digamos, un fin, un plan, mejor dicho, que haya un plan para después. Digo, parece. ¿Qué crees que están buscando con esta operación? Hay teorías sobre la venta de petróleo venezolano, no sé qué, no sé. Bueno, yo creo que es algo complejo, ¿no? Bueno, hay que analizarlo desde diferentes puntos. En primer lugar, diferencias discursivas entre Venezuela e Irán. Bueno, los casos son distintos. También creo que desde una perspectiva centro-periferia, es decir, occidental y por tanto racista incluso, estamos más sensibilizados de lo que ocurre en Venezuela que de lo que ocurre en Irán. Hay más éxodo venezolano latente en esferas de poder, tal cual está más cerca de nuestra propia realidad. Yo creo que estamos más cercanos a aquello que a este caso particular, que no. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay como ya una diferencia notable. También yo creo que hay un análisis posterior del discurso que se hizo con Venezuela, probablemente no tan acertado. ¿No? de cambiar la retórica, ser más sincero, a hablar de los intereses económicos y no de la democracia. Yo creo que eso le ha pasado factura a la administración estadounidense, a la administración Trump. Lo honestamente, no, probablemente con la mentira hubiesen conseguido más legitimidad en general de la gente. Escuchar a Trump decir que María Corina Machado no tenía el apoyo de la gente cuando era la líder opositora por excelencia, no creo que haya sido un buen trago, ¿no? para tanto la oposición como para la gente a la que quisiera convencer Donald Trump. Están rehusando un relato que ya se nos ha vendido, ¿no? En concreto en el Oriente Medio, de estas democracias en las que, bueno, democracias que hay que instaurar, que hay que tutelar, a las que hay que intervenir. La historia nos vuelve a arrimar a Irak, pese a que la operación fue francamente diferente, ¿no? Y luego yo creo que hay lo que estamos diciendo, una cuestión clave, y es que Donald Trump estaba viendo cómo Europa empezaba a la contra, y ya Reino Unido, Alemania y Francia, es decir, los 3 grandes, se han sumado a sus acciones allí. Se les ha parecido olvidar, ¿no? Todo lo que se decía hace un mes y medio, con relación a los aranceles, a la política migratoria, etc, etc. Estaba viendo también cómo esta política migratoria estaba mermando un poco su visión internacional, como esta política arancelaria, porque ahora tampoco se está hablando de América para los americanos, de esta doctrina Monroe o Donroe, sino que se está hablando más de una cuestión un poco más global, ¿no? La democracia, hay que protegerla contra un tirano, los derechos de las mujeres, es decir, el discurso nacionalista yo creo que está en un segundo plano, siempre está presente Donald Trump, pero no creo que sea como el único fin, ¿no? En Venezuela era mucho más en plan la cuestión estadounidense, el petróleo estadounidense,
Ahora, bueno, eso está ahí, pero no creo que sea eh, la pieza discursiva fundamental, aunque sí probablemente su principal interés. Y luego también hay una cuestión de la que también he oído hablar mucho y se habla mucho, y es la vinculación que tiene China con Irán y el petróleo que ellos reciben de esa zona y las influencias que tienen allí, ¿no? Y probablemente detrás de toda esta lógica, incluso detrás de los intereses primarios estadounidenses, esté en raíz la rivalidad, el duopolio con China y ver quién se hace realmente con el poder, ¿no? Y todas estas acciones estadounidenses de autonomía estratégica también responden un poco a separarse comercialmente, a ser más autosuficiente y no depender tanto de esta potencia. Entonces, si nosotros estamos viendo que a China esto le puede fastidiar mucho, como lo ha hecho, y además lo está empezando a manifestar, nos podemos apuntar a un gol, ¿no? Para la administración estadounidense. Es decir, estamos logrando hacer algo que incomode a una potencia a la que le cuesta mucho decir que las cosas le incomodan y le cuesta mucho hablar sobre lo que está ocurriendo dentro de otros territorios, porque una de las claves de la política china es la política de no intervención. Es decir, los asuntos extranjeros lo resuelven los propios países dentro de sus propios territorios. Eso es una de las claves de la política china y es algo que dista muchísimo de cómo entendemos nosotros las relaciones internacionales. Es decir, para los chinos, lo que pasa en casa se soluciona en casa. Por eso le cuesta tanto intervenir, por eso no la vemos tan presente en otros países, Como podría ser Rusia, por ejemplo, que está más presente, ¿no? Más, que se claro, hace notar más, quiero decir. claro, China está de una forma mucho más silenciosa, porque China está presente, ojo, la influencia que tiene en África, China es fundamental, pero no de forma directa, militar, de ocupación, sino con una serie de intereses económicos, de inversiones por detrás, de otra forma, pero no de forma directa, porque la soberanía de los países es muy respetada, muy respetada para la política china y la forma que tiene de concebir el mundo. Entonces, bueno, yo creo que esta cuestión hay que dar una vuelta eh, y también puede que esté, ¿no? Tiene que salir en los análisis. Es decir, tenemos que descubrir qué parte de China depende de Irán, cómo conviven estas dos potencias y cuánto le fastidia esto que está ocurriendo, porque ya estamos viendo que lo ha hecho. Este conflicto, el primer día prácticamente se extendió porque la respuesta de Irán, como has comentado, fue bombardear bases estadounidenses. Bueno, y no bases. Me consta que en algún sitio que no era base estadounidense cayó, pero bueno, no tengo el dato concreto, así que no me meto. Pero bueno, a lo que voy. Trump tardó en dar una rueda de prensa, más allá de tweets, casi 3 días en contraposición, volviendo a esa última acción que fue la de Venezuela. ¿Realmente tal y como derivó esto desde el primer día, le interesa esto a Estados Unidos? A Israel sí, repito, podría interesarle por desestabilizar a potencias enemigas vecinas, vecinas. Pero ¿a Estados Unidos realmente le interesa esto cuando una de sus banderas de Trump fue, como decíamos, no meterse en guerras y tal? Y que yo creo que por eso fue el discurso de Venezuela cara a su electorado de no, esto lo hago por Estados Unidos, por el petróleo. Esa es mi teoría, no digo que sea así, pero ¿le interesa? Bueno, yo creo que volvemos a lo de antes. Es decir, si se ha hecho, interesa. Y esto está recogido en la Estrategia de Seguridad Nacional, que también hemos puesto mucho encima de la mesa en diciembre de este mismo año. Las estrategias de Seguridad Sí, pero Nacional. si le interesa guerra larga, quiero decir, parece que no quiere Bueno, acción terrestre, pero probablemente no la tenga. O sea, ha dicho 4 semanas, pues bueno, veremos cómo. También yo creo que si se dice 4 semanas es porque hay más. O sea, ya hemos visto que al tercer día, una guerra que inicia Estados Unidos, que empieza a colaborar Israel, tenemos Alemania, Reino Unido y Francia. Francia aumenta su arsenal nuclear. Macron hace un super anuncio
distópico con un submarino nuclear detrás, ¿no? La imagen es impresionante. Ha venido arriba Macron, la verdad, se ha venido súper arriba, vamos. O sea, la imagen es potente, el discurso es súper conciso y lo que se está diciendo es, nosotros aumentamos nuestro armamento nuclear, se vuelve a hablar de disuasión, de la disuasión de las armas. O sea, es un enfoque en relación internacional que vamos realista, o sea, realista a tope, es decir, no es nada liberal, esto no va de la cooperación, esto va de a ver quién la tiene más grande. Y Macron es lo que está diciendo, yo la quiero tener más grande que tú. Y para eso, además, te voy a ser secreto, y te lo digo que voy a ser secreto, porque lo que dice en su anuncio no es únicamente se va a aumentar la capacidad nuclear francesa, sino no se va a comunicar. A partir de ahora, nada. Es decir, vuelta a la Guerra Fría, totalmente, a la Guerra de Iba a Bloques. decir, todo esto es como muy siglo XX, ¿no? Se nota que nos gobierna gente muy mayor. Totalmente, totalmente. Por eso, o sea, es la estética, es la estética de hoy con la dinámica del siglo XX. O Total. sea, no tengamos dudas, ¿no? Tenemos también a Alemania por ahí, a Reino Unido, es decir, a la Unión Europea, porque menos Pedro Sánchez, Irlanda, no sé, Suecia, o sea, pero ¿qué peso tenemos? Nosotros un poco más, pero ¿qué peso tiene el resto de países que se empiezan a oponer un poco a esta política? Hay muy poco peso, ¿no? Pedro Sánchez ha dicho ningún operario estadounidense, un avión, un barco va a repostar en nuestras bases, en las bases estadounidenses en territorio español. Veremos las consecuencias que tiene esto para España. Veremos cómo se lo toma la administración Trump. Pero de momento volvemos a lo de antes. Ha conseguido que tres países europeos, que en otro momento, hacía unos meses, según la estrategia de la Unión Europea y según cómo están funcionando las cosas y según cómo se ve a la administración Trump desde Europa, no hubiesen apoyado a algo realizado por el presidente Trump, porque saben que en realidad va contra sus propios intereses, ¿no? Pero que se han puesto de su lado. Entonces, bueno, otro golazo parece que se marcó Trump, Bueno, ¿no? es que la reacción de Europa, de nuevo, bueno, desdibujada en un principio y en un final, bueno, bastante, no sé si patética, es demasiado decir, pero bueno, Europa en su línea, vaya. Europa en su línea, los contrapesos europeos son muy positivos y muy difíciles al segundo, por otro lado. Es decir, está muy bien repartir el poder, está muy bien no poder controlar ninguna de las cámaras y con ello controlar la normativa, la posición europea, pero al mismo tiempo, en situaciones así, merece una revisión, ¿no? Los 27 no se logran poner de acuerdo y entonces no hay estrategia europea, no la hay, porque tenemos opiniones distintas y el consenso brilla por su ausencia. Mm. Entonces aquí yo creo que también, ¿no? Lo que hace falta es también mirarnos un poco al ombligo desde Europa y darnos cuenta de las cosas que tenemos que solucionar, que solventar y que ponernos a trabajar. Se está hablando mucho de la autonomía estratégica de la Unión Europea, pero se está hablando mucho, pero se está actuando muy poco, ¿no? Aquí, si el mundo empieza a cambiar de base, si este tipo de intervenciones empiezan a ser más recurrentes de lo que eran antes, necesitaremos quizá, ¿no? Consensos extraordinarios, líneas ideológicas propias, no delegadas, no tuteladas por otras potencias, y verdaderamente yo creo hacer bloque, si es lo que consideramos, que no lo sé y tengo muchas dudas, pero si es lo que consideramos, o por lo menos ahora lo que tenemos, pues hacer bloque y definir posturas. Pero si no se definen posturas, si no se hace bloque y si no se logran consensos, y si estamos viendo cómo las principales potencias se ponen del lado de aquella persona que intenta a toda costa eliminar nuestra capacidad de salir a flote sin depender de su país, pues muy difícilmente se va a poder solventar la situación. Pues Nicolás Pascual, muchas gracias por este análisis y en 2 semanitas volvemos a hablar. A ti, Sergio, cuídate, chao.